tenemos una gran bendición de poder compartir con usted un tema que tenemos ya semanas compartiendo. Y hemos estado hablando de los 7 espíritus de Dios. Primero le hicimos una introducción de los 7 espíritus y hablamos de los 7. Sin embargo, el Espíritu Santo nos inquietó: quiero que sigas hablando de mí. Quiero que sigas explicándole a la iglesia quién soy y qué hago en la vida de cada uno de ellos. Porque muchos conocen que necesitan mi presencia, pero no saben qué hago yo en la vida de ellos. El Espíritu Santo está deseoso que tú le conozcas, que le anheles, que puedas profundizar en él. Así como Él te anhela, te conoce, te estudia y no se separa de ti, de igual manera Él quiere que tú vivas esa misma vida con Él. Estés continuamente pendiente de qué Él dice y qué Él quiere. Él quiere decirte aún hasta cómo vestirte. Él quiere decirte hasta cómo peinarte. Él quiere involucrarse en todas las cosas que haces, en cómo comes, en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo tratas a tus hijos. En todas las cosas que tú haces, el Espíritu Santo quiere estar presente. Porque muchas veces decimos, lo que pasa es que mi hijo no tiene un papá. Bueno, pero es que si no tiene un papá, tiene al Señor. Por lo tanto, toda ausencia que tú tengas, la suple el Señor. Él es un Dios que promueve abundancia. Por lo tanto, si lo tienes a Él, tú lo tienes todo. Él puede suplir cualquier cosa en tu vida. Sin embargo, no quiere estar contigo solamente porque tú estés interesado en lo que Él te puede dar. Él quiere estar contigo para percibir el amor que tú sientes hacia Él. Así que esto es una relación de amor. Le hemos compartido desde la semana pasada, hablamos desde hace 2 semanas atrás, hablamos de la presencia del Espíritu Santo, que es la fuente. Aunque hablamos de 7 espíritus, en realidad es uno, pero Él se maneja con otros 6 que tienen una implicación importante en nuestra vida. Y por eso mencionamos la primera vez a Él como esencia, como presencia y como fuente. De Él emana todo lo demás. Por lo tanto, la semana pasada hablamos acerca del temor, que tiene que ver con el corazón. Un tema precioso, hermoso, porque muchas veces desconocemos el temor que debemos sentir hacia el Señor. Muchos tienen miedo o sentimientos distintos con el Señor y a veces hasta demandantes. Somos personas que vivimos pidiéndole a Dios y no sentimos temor, respeto hacia Él. Y todo eso tiene que ver con el corazón. Por eso lo primero que Dios te pide, ¿qué es? Dame, hijo mío, tu corazón. Y es un corazón lleno de temor a Él. Y el Espíritu Santo te ayuda a caminar en temor a Él. Debes vivir y pedirle al Espíritu Santo que te dé ese espíritu, el espíritu de temor que debe operar en tu vida. Pero no solamente está el espíritu de temor, sino que está el espíritu de conocimiento. Y el espíritu de conocimiento es el que quiero compartirles el día de hoy. Así que prepárese para recibir de parte de Dios conocimiento que no debe trascender solamente en el intelecto, sino que es un conocimiento netamente en el espíritu. Entonces no es simplemente saber, es conocer. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Vea que los menciona los 7. Sin embargo, yo les estoy dando en el orden de operación cómo
va funcionando? ¿Dónde comienza? Lo primero que tiene que venir a usted es su presencia. Cuando usted acepta al Señor, viene el Espíritu Santo y le sella. Pero usted tiene que haber entregado el corazón a Dios, y cuando tú entregas el corazón a Dios, Él tiene que hacer una operación en él. Tú le diste el corazón, pero cuando tú se lo entregas, ¿tu corazón está bien o está mal? Cuando tú le entregas tu corazón al Señor, tu corazón está mal. Hay personas que están esperando tener el corazón bien para servir a Dios. Resulta ser que no. Tú no puedes esperar estar bien para entregar tu corazón al Señor. Más bien tú se lo tienes que dar para que Él lo repare. Esa es su función. Entonces tenemos ya la presencia del Señor en nuestra vida. Muy bien, lo tenemos en nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón. Muy bien, ahora ¿qué necesitamos? Que Él lo dote de temor. Cuando tú entregas el corazón de verdad al Señor, el Señor te empieza a ayudar, el mismo Espíritu Santo te ayuda a caminar en temor. La iglesia muchas veces está dividida. Tenemos gente con temor de Dios y gente que no tiene temor de Dios. ¿Cómo se nota? En la acción. En la acción que tomamos con Dios, en la vida que llevamos. Muchas veces es por falta de conocimiento de lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo, de las oraciones que tienes que hacer para que el Señor obre en esa área que tú tienes la necesidad. Porque le decimos, Señor, obra en mi corazón ampliamente, pero no sabemos específicamente qué es lo que necesitamos. Por eso estamos platicando y compartiendo esto. Así que se lo voy a dar en el orden. Después que usted tiene temor, necesita conocimiento, que es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Le damos gracias al Señor. Escuche esto. El conocimiento aquí no es meramente intelectual, sino íntimo y revelacional. Este tipo de conocimiento no es el conocimiento que opera solamente por saber. Hay personas que leen y leen y leen y se aprenden los textos de memoria. Pero, ¿qué pasa con lo que tienes que vivir de todo lo que sabes? ¿Le ha pasado? ¿Hemos sido en algún momento ese tipo de personas o conocemos personas que han sido así? Tienes mucho conocimiento, pero tienes muy poca práctica. Porque sí, el conocimiento llegó a la parte intelectual del ser humano, pero no llegó al espíritu. No fue tratado por el Espíritu Santo donde tiene que tratar. Y no hizo la función que tenía que hacer. No es simplemente conocimiento. Tiene que haber un fruto. Tiene que haber una manifestación de ese conocimiento que tienes en acción. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la acción. Entonces muchas veces nos conformamos con tener solamente su presencia. Yo tengo al Señor. Sí, lo tienes. El problema está en que si Él está operando o no está operando en tu vida. Está operando en el temor. Está operando en el conocimiento. Vamos a dejarlo hasta ahí porque después les voy a hablar de lo demás, pero vamos a tratar por ahora hasta el conocimiento. Escuche. El Espíritu, abriendo nuestros ojos a las realidades que ya poseemos en Cristo. El Espíritu Santo se encarga de abrir nuestros ojos para saber quiénes somos en Cristo. Estamos hablando de identidad. Muchas veces el problema que tenemos de la fe, ¿dónde opera la fe? En el conocimiento de quién soy en el Señor. Cuando yo sé quién soy, ya yo no hablo como hablaba. Cuando ya yo sé quién soy, ya yo no voy a donde iba. Cuando ya yo sé quién soy en Cristo, empiezo a ver a las personas de forma distinta. Cuando ya yo sé quién soy en Cristo, dejo de maltratar a la gente. Porque yo empiezo a caminar
los pasos o a seguir los pasos de Jesús porque yo me convertí en un discípulo. Hay mucha gente que es creyente en la iglesia, pero no todo el mundo es discípulo. Y el discípulo opera en el Espíritu. El creyente simplemente opera en un conocimiento natural, porque cree. Hay mucha gente que cree, pero ¿cuántos viven la palabra? ¿Cuántos la practican? ¿Cuántos día a día piden al Señor ayuda para que operen la transformación de sus vidas? Necesitamos ser transformados y el Espíritu Santo siempre ha estado dispuesto. El asunto es que nosotros no hemos profundizado en el conocimiento del Espíritu. Dios no va a operar, escúcheme bien, Dios no va a operar en ti en algo que tú desconoces. Porque ya la Biblia te dice que necesitas tener conocimiento. La Biblia te dice y te demanda que tienes que escudriñar la palabra. Y a veces nos conformamos solamente con lo que nos enseña el pastor. No se puede conformar con lo que le enseña el pastor. Usted mismo tiene que profundizar. El pastor solamente te va a enseñar una porción, una parte del camino para que tú entres en el mundo espiritual, para que tú accedas en lo que Dios te dio. Pero yo no te puedo meter, o no puedes esperar por mí para entrar. Eso es algo que es tuyo y necesitas avanzar en esto. Así que escuchemos lo siguiente. Sin el espíritu de conocimiento, el creyente es un heredero ignorante de su propia herencia. Tienes una herencia, pero no sabes cuál es. Tienes al Espíritu Santo, pero no sabes cómo opera. Creo que la semana pasada les di un ejemplo. Creo que era de un niño con un diamante. ¿Qué hace un niño con un diamante? Un bebecito de menos de un año. ¿Qué hace con el diamante? Lo bota, lo ensucia, lo regala. Porque desconoce la profundidad del valor que tiene el diamante. Y eso nos pasa a nosotros en la actualidad con la presencia de Dios. ¿Está la presencia de Dios? Sí, y la siento. Es hermoso sentir la presencia de Dios. Muy valioso. Y usted es defensor, muchos de ustedes son defensores de la presencia de Dios, y está bien. Pero usted no se puede quedar solamente en la presencia, en sentir. Tienes que conocerlo. Y el plan de Él es que lo conozcas, puedas profundizar en Él. Entonces no podemos quedarnos sin saber el tamaño, la dimensión de la herencia que tienes. También, escuche esto, es el conocimiento, nos empodera para operar como representantes autorizados. Escuche, el conocimiento es el que nos empodera para operar como representantes autorizados. Usted ya es un representante autorizado de Dios. Usted es un canciller. Usted es la persona que representa a Cristo aquí en la tierra. No es el pastor solamente. Usted también representa a Dios aquí en la tierra. Pero muchas veces llamen al pastor. No, ya va. Vamos a ubicarnos. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos la responsabilidad de representar a Cristo en la tierra. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y operar bajo la misma herencia. Lo mismo que Dios me va a dar a mí, te lo va a dar a ti. Dios nos ofreció una corona incorruptible. Nos ofreció la salvación. La misma salvación que es para mí, es la misma salvación para ti. Por lo tanto, debemos estar conscientes de la posición de personas o de representantes autorizados en la presencia de Dios. ¿Estás autorizado en el cielo? ¿Estás autorizado en el infierno? ¿Estás autorizado aquí en la tierra? Tú estás autorizado
Porque la presencia de Dios vino sobre ti para ungirte, para darte su presencia, para que camines en temor y para que operes en el conocimiento. Pero la iglesia falla en adquirir conocimiento. Muchos se comen solo lo que les da el pastor. Muchos refutan y ni comen y refutan lo que reciben. Mientras que hay muy pocos que escuchan, reciben lo que les da el pastor y además buscan, porque conocen que la salvación es personal y usted tiene que cuidar su salvación. Su salvación no depende de nosotros. Nosotros simplemente les marcamos el camino, les ayudamos, les conducimos a que conozca la presencia de Dios. Y está aquí, usted hoy aquí para conocer a profundidad más acerca de la presencia del Espíritu Santo. Él quiere darle conocimiento, pero no es simplemente letra. Él quiere darle vida, que ese conocimiento tenga vida. También, cada uno de nosotros debe conocer perfectamente los decretos o los mandatos del rey que representamos. Hay cosas que nosotros no conocemos de Dios. Hay cosas de nosotros de Dios que nosotros no sabemos. Órdenes, funciones específicas que no son físicas, son espirituales. Para que usted pueda caminar y operar en el Espíritu, tienes que conocer las cosas desde el Espíritu. Si conoces las cosas solamente físicas, vas a operar solamente en lo físico. Y vas a ver que vas a vivir un cristianismo un poco absurdo, torcido. Todo lo que Dios te ofreció, no lo sientes. Te ofreció paz, pero vives sin paz. Te ofreció alegría y no sientes alegría. Te ofreció gozo, pero no sientes gozo. Te ofreció quitarte la depresión, pero vives en depresión, como una persona dentro de la iglesia, y esto está sucediendo en la mayoría de las iglesias del mundo. Gente en depresión, gente que está en la iglesia y no tiene dirección, porque no has entendido que el Espíritu Santo te dota de todas estas cosas, pero tú tienes que haberle entregado tu corazón genuinamente a Dios, para que operes y vivas en temor. Y tú escudriñes y busques la profundidad del conocimiento de Dios. No es solamente escuchar la palabra. Uno al comienzo escucha para generar fe, pero después viene algo más. Después que escuchaste y generaste fe, Él te manda a escudriñar, o sea, profundiza. Deberíamos de convertirnos en maestros. Y esto no es solamente para los pastores o los líderes de la iglesia. Esto es una demanda para todos, porque usted en cualquier momento tiene que hablar de Dios. Y no va a haber un líder, no va a haber un pastor. Tienes que hablar tú. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Al nuevo creyente le decimos, hable de su testimonio y hable lo que Dios ha hecho con usted hasta ahora, porque sabemos que no tiene conocimiento, pero van a haber personas que te van a hacer una demanda en cualquier momento de la fe que profesas. Y entonces muchas personas, después que estuviste aquí en la iglesia, entonces cuando vienes a ver, estás en los mormones, estás en los testigos, estás en la iglesia católica, ¿qué pasó con el hermano? No conocías a profundidad el Dios que te llamó. Porque tu fe se vuelve movible. Entonces tus frutos son negativos y no es el plan de Dios. Quiero que escuche esto. 3 dimensiones de conocimiento. Vamos a profundizar, ¿le parece? El primero, distinguiendo el saber del conocer. Hay una diferencia enorme entre saber y conocer. Y quiero que abra su mente y su corazón
para que comprenda en qué nivel nos encontramos. Escuchen, muchos creyentes tienen mucha información bíblica acerca de la gracia, pero carecen de la iluminación, no operan en la gracia. Eso es un ejemplo. Es como el perdón, ¿sí? Todos sabemos que tenemos que perdonar. Desde niños nos enseñaron, la mayoría fuimos católicos, y en la oración del Padre Nuestro, que aparece en la Biblia, ¿qué dice? Perdónanos así como nosotros también perdonamos. El asunto es que estás en Cristo, pero muchos no hemos perdonado. ¿Qué pasó allí? Conoces la verdad, pero no tienes la verdad. Y hay una diferencia enorme entre ser y tener. Y eso es algo que tenemos que aprender a profundizar y a clamar y a llorar y a gemir delante de la presencia de Dios para que esa palabra se vuelva verdad. Ya lo sé, pero necesito que sea una verdad en mí. Eso es una verdad que se va a manifestar en la vida del creyente según busque. Porque Cristo es la verdad. Todos sabemos que Cristo es la verdad. Y todos sabemos que tenemos que perdonar. Pero para que se haga una verdad en mí, yo tengo que buscar al Señor. Yo tengo que ayunar. Yo tengo que orar. Yo sé cuál es el problema que está en mí, porque cada vez que el pastor predica o alguien predica o escucho la palabra o leo la Biblia, ella me habla y me dice en qué estoy mal. Aquí cada quien debería de cargar una libretica y anotar esto. Subrayo, anoto. Porque usted viene aquí a examinar su vida. La Biblia examina su vida. Y tu vida no es la misma del vecino que tienes ahora a tu lado. Tu hermano que tienes a tu lado tiene otros problemas distintos a los tuyos. Por lo tanto, el Señor le va a hablar a tu hermano, a tu vecino, de algo personal que tiene que reparar. Y a ti te va a hablar de lo que tú tienes que reparar. Y así opera el Señor. Escuchemos una ilustración de este tema. Es la diferencia entre leer un manual de un vehículo, o sea, información, y conducir un vehículo. ¿Cuántas personas dicen yo sé? O cuando somos niños. Esto es fabuloso. La mayoría de los niños tú les preguntas, ¿y tú sabes manejar un avión? ¿Y qué te dice el niño? Sí. Ya cuando estamos adultos, porque leemos 2 o 3 páginas relacionadas a un tema, ya nosotros nos creemos maestros y decimos yo sé. Pero hay una diferencia entre saber y hacerlo. La teoría es teoría y se queda en teoría. Usted puede ser muy bueno con la teoría. El problema está en la práctica, en lo que reflejas. Y por eso el Señor dice en su palabra, por su fruto los conoceréis. ¿Dónde está la verdad de nosotros? ¿Cómo tú puedes conocer a la gente? Examina. Frutos. Examina. Conducta. Examina. Si va avanzando, se atrasó o se quedó, examina. Pero esto más allá de examinar a otros, es examinarte a ti. Ve cómo vas. Tienes un don maravilloso, pero tienes fruto. Entonces empezamos a evaluar. Aquí no hay nadie perfecto. Nadie. Pero la palabra de Dios nos empuja cada día a ser como Cristo. Imagínense, si es que la Biblia no te exige. A la estatura de un varón perfecto.
¿Quién ha sido perfecto aquí en la tierra? Jesús. Jesús, perfecto en todo. Cuerpo, alma, espíritu. Perfecto. Porque tenía que ser perfecto para entregar su vida en la cruz. Tenía que ser perfecto. Sigue siendo perfecto. Pero Él nos inspira a ser como Él. Si usted tiene un hermano mayor que admira o un padre que admira, y la admiración te va a llevar a ser como la persona que admiras. La admiración se trata de eso. Admiración es que yo quiero ser como él o como ella. Eso es admiración. Si yo hiciera lo que él hace y uno se imagina haciendo lo que aquel hace. Admiración, respeto, devoción. Tenemos un Dios maravilloso que quiere que tú seas como Él, porque si no, Él no te dijera, sed santo, porque yo soy santo. Y sin el temor que hablamos la semana pasada, no hay santidad. ¿Por qué? Porque es que la santidad comienza en el respeto a Dios. No se mide por la cantidad de pecados que cometes, se mide por el respeto que tú tienes a Dios. Comienza allí con el temor, porque si no tienes temor, usted puede ser que no peque. Pero ya por no tener temor a Dios, ya usted pecó. No respetas a Dios. Entonces allí comienza el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Ok. Gracias, Señor. La función del espíritu, escuchemos esto. El espíritu de conocimiento es el que transforma el logos o la palabra escrita. Eso que usted tiene como Biblia, que debe leer, es logos. Una Biblia es logos, es palabra. Está escrita, pero ya no funciona sin el agua del espíritu. Es la semilla, es un saco de semilla. Pero si ella no cae a tierra, si ella no lleva agua, ella no germina. Entonces, ella tiene que ser transformada del logos al rema. Ella tiene que ser transformada de lo escritural a la vivencia. Y esto es personal. Esto es algo que usted tiene que vivir. Y es muy personal. Yo no lo puedo examinar a usted. Yo no lo puedo juzgar a usted. Primero, porque el que juzga es el Señor. Y dos, porque el Señor te va a demandar a ti, tu relación con Él. Mi relación con Dios no depende de usted. Y lo que Dios me vaya a dar a mí no depende de usted. Y viceversa. Lo que Dios le vaya a dar a usted y las demandas que Dios tenga con usted es con usted. Usted no se va a salvar por mí. Usted debe cuidar su salvación. Y usted tiene que adquirir el conocimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Para que no solamente recibas palabras. Usted puede estar aquí y simplemente irse con mucho conocimiento. Pero si usted no abrió el corazón, va a salir y va a decir, yo sé, yo aprendí. Pero eso no va a servir. No va a influir en su salvación, no va a influir en su transformación. Porque eso es simplemente conocimiento, palabra. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo.
De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Regalo, porque usted no se lo ganó y usted no lo compró. Ok, ¿qué queremos que entendamos el día de hoy? Usted tiene un espíritu y su espíritu lo conoce usted, por eso es que yo no lo puedo juzgar. Y Dios tiene su Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios. El asunto es que ahora, aparte de que tengo mi espíritu, tengo el Espíritu de Dios. Y así como mi espíritu me escudriña y sabe lo que hay en mí, el Espíritu Santo, que también está en mí, escudriña lo que hay en el Padre y me lo hace saber. Entonces es un asunto de un conocimiento que está incrustado en lo espiritual, no en la mente física, no en el conocimiento natural. Este conocimiento es espiritual. Y tú lees la Biblia, pero el mismo Espíritu de Dios te va a llevar al conocimiento por el Espíritu de lo que Dios quiere decir, de lo que Dios quiere hablar, de la verdad, del conocimiento, de lo que hay en Dios. No es lo que tú quieres saber, no es lo que tú quieres entender. Ahorita usted va a ver y va a conocer a muchas personas que han fundado religiones nuevas a partir de la Biblia. Gente que ha operado en el conocimiento natural y por eso hay más de 3.000 religiones cristianas. Porque adaptaron, no, pero es que yo no entiendo lo que aquel dice y entonces como yo lo entiendo, así lo vivo. Como yo lo entendía, hay mucha gente intelectual que ha leído la Biblia y se ha enamorado de la Biblia y como lo entendió, ahora lo practica. Tienen universidades, tienen estudios bíblicos, pero no está el espíritu y ahí hay un grave problema, porque tú viniste a hacer lo que Dios te mande a hacer o lo que tú quieres hacer. Puedes estar haciendo cosas para Dios sin el orden de Dios, porque tiene que ser manifestado por el Espíritu de Dios. Hay momentos, ejemplo, lo que menciona Hechos con los viajes misioneros. Caso de Pablo, en las ocasiones que Dios le dijo, no entres a esa tierra, no prediques allí, no anuncies el evangelio allí. Se lo dijo creo que en 2 ciudades, no entres allí. El humano natural, y lo he visto y lo he escuchado en muchos lugares, dice, tú no puedes esperar que te manden a predicar, tú tienes que predicar. Y sí es cierto, tienes que predicar, pero hay momentos donde el Señor te dice, ahí no. Y si usted no tiene conexión con el Espíritu Santo, sino puro conocimiento natural, la Biblia dice, y te vas a la Biblia, que hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Conocimiento natural. No hay guía del Espíritu. Y entonces estás practicando ¿qué? Lo que tú crees. No estás practicando lo que el Espíritu manda. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia necesidad y el Espíritu Santo te va a guiar qué hacer y qué no hacer. Por el conocimiento de verdad que opera desde Él, por el Espíritu, no simplemente por lo que ya sabes de la Biblia. La Biblia dice muchas cosas y en una parte te dice haz y en otra parte te dice que no hagas. ¿Cuándo sabes qué hacer y qué no hacer si no tienes la dirección del Espíritu? ¿Necesitamos a Dios? Por supuesto que lo necesitamos. ¿Necesitamos el conocimiento de Dios? Por supuesto. Entonces yo leo la Biblia, pero según la necesidad de ese día, Dios me puede decir si lo hago o no lo hago. Muchos de ustedes han contado testimonios que el Espíritu Santo le ha dicho, no te montes en esa camioneta. ¿Le ha pasado? ¿Es malo montarse en las camionetas? No. Simplemente que el Espíritu Santo, que sabe lo que te conviene, te habla y te dice no vayas, no hagas o haz, ve. Sea porque te lo muestre en sueños, sea porque te lo manifieste de alguna manera, te lo haga saber y usted actúa conforme a lo que Dios dice.
Entonces necesitamos tener un pleno conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Y eso opera a través del Espíritu Santo y de tu relación con Él. Pero si no existe la alineación de la fuente, que es la presencia de Dios, con tu corazón, que es donde habita el temor, el conocimiento se distorsiona. Y entonces puedes escuchar cualquier espíritu y tú crees que es Dios. ¿Cuántas confusiones se prestan a cuando no estás realmente alineado? Y esto tiene que ser una alineación completa de tu cuerpo con tu alma con tu espíritu con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios te va a dar una demanda: entrégame el corazón. Porque necesito operar en el corazón. O sea, camina en temor. Ya caminas en temor, entonces sí, empiezas a operar en el conocimiento de Dios. Pero mire la alineación que debe haber en tu vida. Una verdadera entrega. Muchas veces vivimos haciendo lo que queremos en parte de nuestra vida. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Es como invitar a Jesús a tu casa física, invitarlo hasta la sala. Pero a los cuartos que no entre porque tengo el desorden. ¿Le ha pasado con las visitas? Cuando uno le dice a la visita, cuando la visita te pide el baño y tú le dices, un momentico, y es que vas a arreglar el desorden que tienes en el baño para poder prestar el baño. Cosas básicas, cosas muy sencillas. Pero espiritualmente pasa igual, le entregamos parte de nuestra vida a Dios, pero hay otra parte que no le queremos entregar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un desorden y de paso me gusta el desorden. Me gusta eso que tengo ahí. Dice, sí, Señor, yo te invité a mi vida, pero ahí, por favor, respétame ese espacio. Y como usted no quiere que el Señor lo haga, el Señor va a respetar ese espacio hasta que tú voluntariamente se lo cedas. Él no es arbitrario y va a llegar a ser un desastre en tu corazón porque Él manda. No. Él te ama y con ese amor te respeta. Porque el verdadero amor respeta, no abusa. El verdadero amor espera, pacientemente espera a que tú por amor propio, voluntario, tú cedas y tú actúes por voluntad. Es muy triste que tú hagas las cosas o que te hagan algo porque tú lo demandas. Porque es que yo dije y que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Entonces la persona posiblemente por alguna razón lo haga, pero tú sabes que lo va a hacer con la actitud incorrecta y va a ser dañino. Al final es una relación tóxica, dañina, porque ahí no hay amor, ahí hay opresión y la opresión te lleva a la depresión y así sucesivamente hasta que el diablo termina haciendo su voluntad y no es la de Dios. Ok. Escuchemos lo siguiente. El conocimiento iluminado tiene que ver con ese texto que leímos ahorita y dice así, que es el conocimiento de la identidad que le mencioné al principio. Lo que hizo Dios no necesita iluminación, sino quién soy yo en Cristo ahora necesita iluminación. ¿Qué tanto sabes de quién eres ahora? De tu identidad, de la nueva personalidad que tienes ahora en Cristo Jesús, porque naciste de nuevo. Muchos llegaron a Cristo a los 40, otros a los 13, otros a los 20, pero comienza una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, esa vida debe tener una identidad y esa identidad no tiene por qué parecerse a la vieja, porque las cosas viejas pasaron y todas tienen que ser hechas nuevas. Entonces, que tú hayas decidido, determinado seguir a Cristo, entonces tú tienes que haber determinado también dejar todo atrás y comenzar otra vez.
dejar todo lo que te afecta, vaciar el conocimiento natural para llenarte del conocimiento espiritual, para que puedas operar conforme a lo que Dios sabe y no operar bajo lo que tú sabes. Porque si operamos bajo lo que nosotros sabemos, nosotros éramos maliciosos y entonces queremos operar dentro de la iglesia con malicia. Y actuamos con maldad estando dentro de la iglesia. ¿Se ve? Claro que se ha visto. Y si no es maldad, entonces es astucia. No la astucia de Dios, la astucia mía. Y entonces manipulo, controlo las cosas a mi manera. Porque tengo un plan en mí. Es mi plan en Cristo, mas no es el plan de Él en mí. Y tenemos que aprender todas estas cosas para que haya una identidad clara, precisa, que nosotros podamos soltar las cargas aún de lo que éramos y aún de lo que queremos. Porque puede ser que tengas planes muy bonitos para ti a futuro, pero el Señor te dice, entrégamelo. Y posiblemente tenga toda la vida diciéndote, entrégamelos, pero tú no se los has querido entregar. Hay áreas que Dios no puede irrumpir de mala manera y abusar, porque Él está esperando el momento que tú lo cedas. Yo les he dado la gloria que me diste. Hay una gloria que tenemos de parte de Dios. Hay una gloria que tenemos de parte de Dios. De repente eso choca mucho con los conceptos personales, ¿no? Donde uno dice, toda la gloria es de Dios. Ya va, aquí hay una gloria que Dios nos otorgó. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios no opera en división. Nosotros como cuerpo local en Cristo Jesús no podemos operar en división porque no opera Dios. No puede operar de la forma que nosotros queremos o de la forma que nosotros pensamos, sino que hay una gloria que respetar, que es nuestra, para que podamos ser uno. Y somos uno a través de su mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que llegó a tu vida, que llegó a tu corazón y que te da el conocimiento. Pero el mismo conocimiento que opera en ti debe operar en mí. Y el que opera en mí debe operar en ti. Y entonces hemos tenido muchos testimonios de tener el mismo Espíritu. Quiere decir que lo que Dios está haciendo con uno, también lo está haciendo con el otro. Y lo que Dios le está mostrando a uno, se lo está mostrando al otro. Qué hermoso, porque tenemos quien confirme si es de Dios o no es de Dios. Eso es ver a Dios moverse, que usted venga aquí y reciba una palabra y después usted va a su casa y el Espíritu Santo hace con usted algo maravilloso, con la palabra que recibió acá. Somos un mismo espíritu. Y de repente lo que Dios me hizo soñar a mí, te lo puso a soñar a ti. Y después lo conversamos. Sí, soñaste, sí. A veces pasa, el Espíritu Santo está haciendo algo y como ahora estamos conectados por WhatsApp. Y yo sé, sí, yo también lo sentí. Y yo también. ¿Qué pasó? Hay una unidad por el Espíritu. Está la gloria de Dios moviéndose. Mientras que la gloria esté, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y va a hacer cosas maravillosas en la iglesia. Y la gente va a seguir llegando conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada tuvimos 10 personas acá al frente aceptando al Señor. Le damos gracias al Señor. Restauración. Estamos viendo personas que llegan, que aceptan a Cristo, otros se reconcilian, y eso es maravilloso. Y el Señor me dio una palabra, porque a veces uno entra en nervios, ¿no? Tu parte natural, todos tenemos una parte natural, como seres humanos. Y entonces no solamente se están convirtiendo la gente, sino que están viniendo personas de otros lugares a este lugar.
Y es inquietante porque una de las cosas que nosotros les enseñamos a todas las personas acá es que le prediquemos a las personas que no haya conocido a Cristo y que respetemos a las personas de otras congregaciones. Lo hemos enseñado y constantemente le enseñamos lo mismo. No traiga personas de otra congregación. Lo enseñamos continuamente. Y cuando empiezan a venir personas de otra congregación, la responsabilidad espiritual nos alerta. Y lo que conocemos hasta el momento de Dios nos alerta. Señor, ¿qué hacemos? Y es donde viene la respuesta hermosa de Dios. Y es cuando opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ministraba y me consolaba. Me decía, va a seguir llegando gente nueva. Pero también me decía que también iban a venir los sedientos. Sedientos son personas de otros lugares y hasta de otras congregaciones que estaban secos, que desean y anhelan la presencia del Espíritu Santo. Y que el mismo Espíritu Santo que conoce a los sedientos los va a traer. Y si Él los trae, Él me dijo, no los eches fuera. Yo los estoy trayendo, recíbelos, ámalos, cuídalos, restáuralos y sigamos creciendo. Amén. Entonces, reciba lo que Dios tiene para su vida. Dios tiene paz, Dios tiene vida, Dios tiene abundancia para todo su ser. Amén. Pero mantengamos la gloria del ser uno en el Señor. Mantengamos la sanidad espiritual. Mantengamos la llenura. Mantengamos la relación con el Espíritu. Tengamos y cuidemos la buena relación con tu hermano. Recuerda que Dios no necesita nada de usted. Dios no necesita nada de usted, ni de mí. Él lo tiene todo, Él lo llena todo. Y entonces, ¿cómo le demostramos nosotros el amor a Dios? Amando a tu hermano. Respetando a tu hermano. ¿Tú quieres demostrar que respetas a Dios? Respeta a las personas. ¿Quieres abrazar a Dios? Abraza a tu hermano. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? Entonces perdona a tu hermano. Es así. Y esfuérzate en la gloria que Dios te dio, en la unidad. ¿Tienes responsabilidad en Dios? Sí, todos la tenemos. No obvies la identidad de ser un representante de Dios aquí en la tierra. La gente necesita ver a Jesús y lo tiene que ver en ti. Jesús no va a venir acá a manifestarse, lo tiene que ver en ti. Ese es su plan. Por eso se fue y nos dijo, les conviene que yo me vaya, para darles mi espíritu. Y ahora usted está aquí con el mismo espíritu de Cristo. El asunto es que lo puedas conocer. No pierdas tu tiempo estando años metido en una congregación y que no conozcas la presencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no te transforme y que no vivas para Él. Sería perder tu tiempo. Toda la gloria y las bendiciones y las manifestaciones que hemos estado viviendo ha sido por Él, ha sido su gracia. Lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que está sucediendo en la iglesia, es su gracia. Nosotros ya no traemos a la gente acá por comida o por ayuda social, la gente está llegando por su espíritu. Porque ese es su plan, ¿no? La iglesia tiene que llenarse por el espíritu. No porque les demos comida a la gente. Porque entonces la gente va a venir por el pan y no por Dios. Entendamos que lo que necesitamos en nuestra vida es la presencia de su espíritu y el conocimiento de su espíritu.
Escuche. Esto es importante. Este conocimiento nos saca de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo autorizado. Un esclavo solo obedece órdenes. Un hijo conoce el corazón y el plan de su padre. Si usted está en la iglesia solamente obedeciendo y no conoces el plan, por eso nosotros les damos academia, por eso nosotros profundizamos, por eso nosotros los llevamos al Espíritu, por eso nosotros intentamos que usted tenga una conexión por el Espíritu y entienda las cosas por el Espíritu, no simplemente porque recibiste una clase. Usted tiene que tener una conexión espiritual con la iglesia, porque la iglesia aquí en la tierra tiene su función. Y usted tiene que conocer el plan de Dios, no simplemente venir y servir. Estás sirviendo, lograste llegar a ese nivel, gloria a Dios. Pero no sirvas por servir y no obedezcas por obedecer. Ay, lo voy a hacer porque el pastor me mandó y usted va con alegría a hacerlo. Chévere que lo haga. Pero conoce lo que hay detrás. Conoce el plan. Conoce el proyecto. Conoce las grandes cosas que Dios tiene para contigo. No te quedes en la orilla. Profundiza. Avanza, no te quedes, no seas de la persona que viene de vez en cuando. Profundiza. Ama a Dios, involúcrate, conoce lo que hay del Espíritu aquí, en esta sociedad, donde hay muchas personas involucradas, donde cada persona hace algo para Dios y donde tú tienes una función dentro de ese cuerpo, dentro de ese plan perfecto. Y entonces está la diferencia del que sirve en obediencia, que es muy bonito servir por obediencia, pero no es el todo. Tienes que por el Espíritu conocer el plan y el proyecto de tu papá. Eres hijo, no simplemente siervo. Eres hijo. Y si yo soy hijo, mi papá me va a contar todo a mí. Ahora, si solamente soy siervo, Dios le va a contar al dueño y todo se reserva allá. No, la idea es que a todas las personas que se congregan en la iglesia sepan qué es lo que Dios tiene detrás de este ministerio, que no es del pastor. Constantemente le digo, es suyo. Todas las cosas, gracias al Señor, aquí hay para cubrir cualquier ministerio bíblico que usted tenga. Todas las cosas y los requerimientos que Dios haya demandado a su vida, este ministerio, gracias al Señor, cuenta con el respaldo para formarle en lo que tenga que hacer. Cuenta con el espíritu que necesita. Solamente usted tiene que venir, disponerse, determinarse a ser una persona de Dios. Las personas que lo han hecho han venido creciendo de una forma maravillosa. Yo estoy muy contento con todas las cosas que están pasando. Y en cada una de las cosas que hacemos está Dios. Si grabamos los testimonios, vemos a Dios. Si estamos grabando las predicaciones, vemos a Dios. Si hacemos una actividad de calle, vemos a Dios. Si estamos haciendo célula, vemos a Dios. En todas las cosas que hacemos, vemos a Dios. Vemos a Dios en la iglesia de Maracay. Vemos a Dios en la iglesia de Santo Domingo. Vemos a Dios en cada una de las cosas que están sucediendo. Más los testimonios individuales y personales de lo que Dios está haciendo contigo. O sea, no es simplemente palabra, Dios está haciendo. Conocimiento de la voluntad. Así como debemos conocer la identidad que tenemos en Dios, también debemos conocer su voluntad. Nos da claridad sobre la voluntad específica de Dios para nuestra vida y ministerio, evitando que operemos por suposiciones o emociones. Suposiciones, emociones y fuera de tiempo o fuera de capacidad. El Señor necesita que cuando vayas a ejercer algo, primero estés capacitado. Y si no estás capacitado, entender cuál es el plan y cómo te va a capacitar, porque Dios nunca te va a poner a hacer algo sin capacitación. Que sea el tiempo. Yo siempre recuerdo con mucho cariño una de mis novatadas en el ministerio cuando salí a pastorear fuera de tiempo. Me fui a Caracas porque de paso
Fui a pastorear donde yo quería pastorear. Ya yo sabía, ya Dios me había dicho que iba a pastorear y yo me emocioné. Se me abrió una puerta en Caracas y me fui a pastorear a Caracas. Un gran local, muchos recursos, mucho apoyo. Pero cuando fui a predicar para allá, no se convirtió ni el gatico del vecino se convirtió. ¿Por qué? No es el tiempo. Como también he tenido compañeros ministeriales, personas, hermanos, conocidos, que han fundado congregaciones y han durado 4 meses. Sencillo, porque es que eras evangelista, no pastor. O eras profeta, no pastor. O te pusiste a funcionar como profeta y eres pastor. Estás fuera de lugar, estás fuera de tiempo. Hay muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida cuando el conocimiento por el Espíritu no está operando. Operamos por emoción, operamos por lo que me gusta. Lo primero que me llamó la atención cuando yo llegué a Cristo, siendo un jovencito, era la música. Y yo me veía tocando la guitarra en el púlpito. Era mi emoción, era mi deseo, y yo me veía como un músico ahí. Y como era medio rockero yo, entonces yo me veía batiendo el cabello ahí. Emoción, deseo, algo muy, muy mío, fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan, fuera del conocimiento. No era lo de Dios. Jamás fue lo de Dios. Y se lo pongo como ejemplo de lo que puede pasar con nuestra vida, operando fuera del plan de Dios. Y entonces nada se da. Nada se da. Y si se da, dura poco. Y eso no es el plan. Si algo viene de Dios, es perdurable. Se mantiene. Va a haber frutos. Y así tú renuncies, el Señor te va a agarrar por los cabellos y te va a meter. Porque cuando es Dios, es Dios. Hay personas que están marcadas por un plan perfecto de Dios. Sí, no, hay gente que como que uno siente que sí Dios abusa, ¿no? Pero no es que abusa, es que Él sabe hasta qué nivel tú te entregaste. Y eso es espiritual, ¿no? Es difícil de explicar. Porque hay una entrega que Él dice, tú eres mío. Y eso es por el Espíritu. Por eso es que no tengo las palabras técnicas para explicárselo, porque eso es espiritual. Yo recuerdo cuántas veces le dije al Señor, hey, quiero nada contigo, déjame en paz. Yo quiero seguir diciendo groserías, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero con mi vida. Y me iba a otro estado y me mudaba. Y yo, aquí sí voy a hacer lo que me da la gana. Y llegaba por allá un hermanito, no sé cómo Dios lo enviaba por allá, y me decía, varón, y yo, no, Señor. No, tú eres de Dios, y cuando tiene un plan, y cuando tú realmente le entregaste tu corazón al Señor, Él te va a perseguir eternamente. Tú eres de Él. Va a estar constantemente tocando la puerta, tú eres mío. Él te va a buscar porque tú eres de Él. El asunto es que llegues y no termines de entrar. Entonces tienes un pie adentro y un pie afuera. Y constantemente te pasan los años y tienes un pie adentro y un pie afuera. Y llega la etapa tardía de nuestra vida porque todos envejecemos, todos. Y entonces, oye, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice tal cosa para Dios? Y ya cuando estamos adultos queremos hacer 1000 cosas para Dios, pero ya tu fuerza no las tienes. Porque nunca dejamos que el conocimiento de Dios operara conforme a su voluntad y usamos más bien mi conocimiento para hacerlo a mi forma. Y con Dios es o a su forma o no es.